Amén. Quiero invitarle, por favor, vaya conmigo en la Biblia, en Primera de Timoteo, capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6. Ya estamos pronto a terminar esta serie de enseñanzas de prédica en Vida Real Santiago, basada en Primera de Timoteo. Hoy día vamos a estar en el capítulo 6. Quiero animarle, aunque nosotros proyectemos la letra de la Biblia, quiero animarle, traiga su Biblia. Traiga una Biblia física o descárguela en el celular, tráigala. Acostumbrémonos siempre a manejar la Biblia y a tener una Biblia. Y de hecho hoy día voy a compartir con ustedes por qué es importante tener una Biblia. Y no solamente los días domingo, tal vez reunión, sino tenerla y usarla cada día de la semana y en todo momento. Primera de Timoteo capítulo 6. Primera de Timoteo capítulo 6. Y voy a leer desde el versículo 3 en adelante. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 3 en adelante. Si alguno enseña otra cosa y no se adhiere a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está cegado por el orgullo, no sabe nada, está enfermo de controversias y discusiones, de las que nacen envidias, pleitos, calumnias, sospechas malignas y altercados continuos, propios de personas de mente corrupta, privados de la verdad y que piensan que la piedad es un negocio. Amén. Hasta el versículo 5. Hoy día quiero compartir con ustedes un mensaje, una enseñanza con el título Los frutos de enseñanzas erróneas. Enseñanzas erróneas. Yo creo que todos nosotros en nuestra vida nos hemos equivocado más de una vez, ¿cierto? Si pudiéramos tener un contador, por ahí hay una maquinita que se va apretando y uno puede contar a veces los pasos, o puede contar algunas cosas que se repiten mucho tiempo. Hay una maquinita que uno va apretando y eso va contando. Si tuviéramos una maquinita como esta nosotros y contáramos todos los errores que usted, que yo he cometido en la vida, yo creo que tal vez nos faltarían números, ¿cierto? En esta máquina bien chiquitita. Si pudiéramos nosotros, usted y yo, contar nuestras equivocaciones, la verdad, y pudiéramos ponerlo en una wincha de medir, la verdad sería kilómetros y kilómetros que marcarían nuestros errores. ¿Cuántas veces nos equivocamos? Nosotros somos buenos también para fijarnos en los errores, en las equivocaciones, pero sobre todo si son errores y equivocaciones de otros. ¿Cierto? Está entretenido. Eso es entretenido buscar cuántos otros se equivocan y los errores que cometen. Somos muy rápidos, muy ligeros para identificar. Es como si tuviéramos un sensor especial cuando alguien o otro se equivoca. A veces en el matrimonio ese sensor es como funciona muy bien, ¿cierto? Como que esposo y esposa a veces nos fijamos en los errores, la equivocación. ¡Ah, te equivocaste! Nosotros a veces los chilenos también somos buenos cuando alguien se equivoca, cuando alguien hace algo indebido. ¿Qué hacemos nosotros? Nos reímos. Nos reímos de la equivocación cuando alguien se equivoca o hace algo indebido. La semana esta que pasó, me junté con un amigo a tomar un café para conversar. Es un amigo de años, Siempre nos hemos juntado últimamente para recordar, como se dice, recordar viejos tiempos. Nos juntamos a tomar un cafecito. Él tomó un café que no me acuerdo, yo me compré un capuchino, obviamente para aprovechar, y estábamos conversando de viejos tiempos aquellos, tomando café y comiendo un pastelito, cuando éramos jóvenes, cuando éramos niños, y el tiempo pasó, yo tenía que ir a una reunión, estábamos en una cafetería de un pueblito, y yo trato de ir al lugar para pagar el mesón, y entrando por la puerta donde había salido el dueño, la dueña, para atendernos, una puerta que estaba ahí. Entonces yo habíamos terminado, tenía que irnos, traté de entrar por esa puerta y no se abría. Y yo forzaba la puerta y forzaba y no se abría. Y yo, ¿qué pasa con esto? Y yo golpeaba la puerta a ver si el dueño me miraba y yo le decía, acá está cerrado, no puedo. Y no se abrió. Y el dueño me dijo, ok, me indicó para otro lado. Yo no entendía nada. Cuando una pareja que estaba atrás mía también tomando café me dijo, no, es que la puerta está por el otro lado. Y había una puerta tremenda, grande así.
Y yo me sentí un poquito mal, o sea, estoy poniéndome viejo, que estoy entrando por puertas equivocadas. Pero fui, pagué, y esta pareja estaba riéndose de que yo estaba tratando de entrar por esa puerta. Y claro, uno ya a esta altura de la vida dice, ya no me importa que se ríen por mis equivocaciones. Somos buenos para reírnos de las equivocaciones de otros, ¿cierto? Pero el tema es que hay equivocaciones divertidas, pero hay equivocaciones también que son graves. Hay equivocaciones y errores en la vida que cuestan vidas, errores y equivocaciones que cuestan un montón de dinero, y también hay errores que pueden llevar a las personas muy lejos de Dios, equivocaciones y errores. Pablo, a través del Espíritu Santo, está escribiendo aquí, y Dios nos advierte acerca de errores que vienen a través de enseñanzas o ideas que pueden llevar a las personas en la iglesia, y aquellos que se quieren acercar a Dios, en vez de llevarlos cerca de Dios, los pueden llevar muy, muy, muy lejos de Dios. Y es interesante que la Biblia y Dios quiere tratar con nosotros acerca de estos temas. Los errores, enseñanzas y doctrinas equivocadas y erróneas. Es algo que está presente en la Biblia. Queridos hermanos, si usted pone mucha atención en el Nuevo Testamento y especialmente en las cartas de Pablo, él escribió mucho del Nuevo Testamento guiado por el Espíritu Santo, otros apóstoles también. Si usted pone atención, se va a dar cuenta que varios de estos líderes que Dios llamó escribieron mucho acerca de enseñanzas y doctrinas erróneas. Hay que recordar que una vez que el Señor Jesucristo resucitó, vino Pentecostés, Pedro y los apóstoles, los discípulos predicaron el Evangelio, comenzó la iglesia y fue algo tremendo, una comunidad espectacular que impactó el mundo desde Jerusalén hasta otros confines de la tierra. Podemos ver a través del libro de Hechos que cuando la iglesia nació era una comunidad vibrante, era una comunidad dinámica, era una comunidad llena de entusiasmo, de amor, de consagración y adoración a Dios. Es cosa de leer el libro de Hechos capítulo 2 específicamente al final. Todo ese entusiasmo, todo ese fervor, todo ese trabajo en equipo era una imagen hermosa, preciosa de la iglesia. Y nosotros sabemos a través de la Biblia, el libro de Hechos, que la iglesia comenzó a crecer, se convirtieron miles de personas una vez, en otra ocasión también se convirtieron otra cantidad de miles de personas, habían milagros a través de los apóstoles, el evangelio era predicado en otras ciudades, es decir, hermano, era como a veces nosotros decimos un avivamiento, es decir, la iglesia siendo en todo su potencial lo que Dios quiso que fuera. Algunos llaman y algunos teólogos llaman ese comienzo de la iglesia como la época de oro de la iglesia. Porque cuando usted avanza después en el libro de Hechos y en los escritos del Nuevo Testamento, se va a dar cuenta que la iglesia que comenzó en Pentecostés comenzó a tener muchos problemas, graves problemas. Comenzó a tener muchas complicaciones. Y esa época de oro y ese dinamismo y ese fervor como que se estaba nublando y se estaba contaminando en algunas ocasiones, lamentablemente, con personas que no tenían claro lo que era el plan de Dios y la visión de Dios, tanto para judíos y para griegos, en cuanto a ser un solo pueblo en Cristo Jesús que adorara a Dios. Comenzaron a haber tirones y aflojes entre las dos comunidades más grandes en la iglesia, que formaban la iglesia. Los judíos, la comunidad judía, aquellos que eran judíos se habían convertido a Cristo, y también la comunidad de gentiles, que se les llamaba aquellos que no eran judíos, pero que habían creído en Jesús. En la iglesia en sus comienzos estaban estas dos culturas. Y estas dos culturas en algún momento comenzaron a tener tires y aflojes por sus temas culturales y a veces por no entender bien el plan de Dios a través de Cristo Jesús para ellos, cada uno con su historia y su cultura, siendo unos en la iglesia. Comenzaron a haber graves problemas de convivencia. Problemas de convivencia no porque me caes bien, me caes mal, sino que eran problemas a veces de convivencia por prácticas, por actitudes que tenían raíces también en verdades de Dios. Queridos hermanos, es por eso que en la sabiduría de Dios,
el Señor Jesucristo cuando vino, Él no hizo solo su ministerio. Nosotros sabemos que la Biblia indica que desde que el Señor Jesucristo comenzó su ministerio aquí en la tierra de aproximadamente 3 años, Él, en los meros comienzos de su servicio y su ministerio, después de ser bautizado, Él llamó a discípulos. Él llamó a discípulos que le siguieran y los discípulos eran aprendices. Después de un tiempo, la Biblia dice que de los discípulos que Él tenía, que eran varios, escogió a 12, a los cuales llamó a apóstoles. Y les llamó apóstoles, dice la Escritura, para que estuviesen con Él, con el Señor Jesús, y para enviarlos a predicar. Uno puede seguir la lectura bíblica y decir, ok, Dios tenía un plan, escogió a algunas personas, pero todo eso tenía un porqué. Porque una vez que el Señor Jesucristo volviera para estar con el Padre, el Espíritu Santo viniera, la iglesia iba a comenzar, muchas personas iban a venir a Cristo y toda esa multitud de personas en distintos lugares, distintas culturas, iban a necesitar de alguien que les guiara por el buen camino, podríamos decir. Iban a necesitar líderes, iban a necesitar alguien que les enseñara correctamente de Dios. Por eso dice la Escritura que cuando el Señor escogió a los apóstoles, lo escogió con 2 propósitos, dice la Escritura, para que estuviesen con Él, para que una vez que Cristo ya no estuviera aquí en la tierra, en medio de la gente y de la iglesia, los apóstoles pudieran contarle a la gente todo lo que vivieron con el Señor Jesús. Para que los apóstoles pudieran ellos transmitirle y traspasarle a la gente las enseñanzas de Jesús. Todo era un plan de Dios. Y la función de los discípulos y de los apóstoles tenían un porqué para el futuro. Pero queridos hermanos, cuando el Señor Jesús lo escogió para que estuviesen con Él, es decir, para que me conozcan, para que sepan lo que yo hago, lo que enseño, cómo lo hago, cómo enseño, y ustedes después lo transmitan, indica la Biblia de que cuando la iglesia avanzó, no solamente hubieron apóstoles, hubieron también ancianos, obispos, pastores, porque los apóstoles y en el plan de Dios sabían muy bien que ellos no iban a durar aquí en la tierra para siempre. De hecho, el Señor se lo dejó bien clarito a Pedro. Cuando tú ya seas viejito te van a llevar donde tú no quieres. Y muchos dicen, le estaba hablando acerca de su muerte. Nosotros sabemos de que los 12, solamente uno, el apóstol Juan, al parecer murió de viejo, lleno de años. Pero todos los demás fueron perseguidos y murieron como mártires. ¿Qué será una iglesia sin líderes? ¿Qué será una iglesia sin aquellas personas que vieron al Señor Jesús, que lo tocaron, que estuvieron con Él? Ellos fueron alguien muy importante para la iglesia porque mantuvieron a la iglesia en el camino correcto, en las enseñanzas correctas de Cristo. Queridos hermanos, estamos en el 3er siglo. Ya estamos en el 2000 y tanto, vamos para el 25. Ha pasado mucho tiempo desde que el Señor Jesucristo estuvo aquí. Y hay muchas personas que han estado cuestionando y cuestionan si realmente el cristianismo de hoy es verdadero. Si el cristianismo de hoy, el que usted esté aquí, esta Biblia es realmente verdadera, correcta y sin errores. Queridos hermanos, hay muchas personas que a través del tiempo, con todo este tiempo que ha transcurrido, está cuestionando lo que usted cree, lo que yo creo, lo que enseñamos aquí, lo que se enseña en las iglesias. Y lamentablemente en este cuestionamiento hay muchos que han creído y han comenzado a dudar de la Biblia, han comenzado a dudar de Cristo, han comenzado a dudar de la iglesia, han comenzado a dudar de los líderes, de todo lo que tiene que ver con el cristianismo, con Dios, el Señor Jesús, el Espíritu Santo, su palabra. Lamentablemente muchos han ido abandonando lo que es el cristianismo histórico, siguiendo algunas corrientes, como a veces la Biblia dice, de doctrinas, de enseñanza, que son muy diferentes a lo que los apóstoles, que Cristo y los apóstoles enseñaron y que vemos en la Escritura.
Hay muchas personas que hoy día están abandonando iglesias. Queridos hermanos, hay personas que están entrando a iglesias para sacar gente de la iglesia que les acompañen a través de confusión, enseñando doctrinas muy diferentes a lo que encontramos en la Biblia, lo que los apóstoles enseñaban. Tal vez lo que estoy hablando con ustedes, tal vez no les impresiona tal vez mucho porque no les ha tocado tal vez. Pero yo le digo, yo como pastor me ha tocado en muchas ocasiones tener que aconsejar a personas que están confundidos en sus creencias acerca de la Biblia, de Cristo y de Dios. Me ha tocado ver hermanos que por años estuvieron siguiendo a Cristo con nosotros y ahora están, como se dice, caminando, participando de otros grupos religiosos que tienen características de sectas religiosas. Tal vez esto no le impresiona a usted porque no le ha pasado. Tal vez usted no ha vivido una confusión existencial en cuanto a su fe, en cuanto tal vez a lo que cree, la Biblia. Pero eso no quiere decir, hermano, que a usted no le va a tocar. Y yo no quiero asustarle, pero quiero decirle la verdad que usted tiene que estar preparado. Y eso es lo que buscamos en Vida Real Iglesia Cristiana, que cada uno de los que participa en Vida Real Iglesia Cristiana esté preparado para identificar el error. No para reírnos, el error doctrinal y la enseñanza acerca de Dios, no para reírnos, para tomarlo como un juego, sino tomarlo como algo muy serio. Porque hoy día hay muchas enseñanzas, ideas que circulan por las redes sociales, por YouTube y por personas que tienen ideas muy lejanas a lo que es la correcta y sana enseñanza de la Biblia. ¿Por qué ocurre esto? Pablo advierte a Timoteo. Dios a través de Pablo y su palabra nos advierte y le advierte a usted, tenga cuidado. Tenga cuidado, hermano, yo se lo digo ahora. Porque así como el Señor Jesucristo habló del trigo y la cizaña, a veces una enseñanza, una idea que puede parecer muy cristiana, no lo es. ¿Cómo saber distinguir cuando una enseñanza está alineada con la palabra de Dios, la enseñanza de Cristo y los apóstoles? ¿Y cómo identificar cuando una enseñanza es diferente, es distinta? El Señor Jesucristo habló acerca del trigo y la cizaña. ¿Recuerdan la parábola del trigo y la cizaña? El trigo y la cizaña son muy similares. Si usted va al campo y usted busca por internet, ejemplo, trigo y cizaña, en YouTube, donde sea, usted va a encontrar videos donde el trigo y la cizaña son muy, pero muy iguales. Muy similares, pero son distintos, no es lo mismo. ¿Qué es lo que diferencia el trigo de la cizaña? Solamente una cosa que es muy importante. Cuando usted toma las gavillas, ya de lo que es la cizaña, del trigo, es decir, donde aparentemente están los granos, cuando usted toma lo que es la gavilla de la cizaña, que es muy similar al trigo, y usted lo aprieta y le hace así con la mano, ¿sabe lo que usted va a encontrar cuando trata de aplastar lo que es las gavillas de la cizaña? No va a encontrar más que paja. No va a encontrar nada, solamente vacío. Usted le va a hacer así y se va a dar cuenta de que todo se va a ir cayendo de sus manos. Pero el trigo, cuando usted toma las gavillas del trigo y hace el mismo ejercicio y aprieta y va con sus manos moliendo, tratando de moler, usted se va a encontrar con granos ahí. Granos que no se veían a simple vista. Solamente usted pudo verlo si hizo ese ejercicio. El trigo y la cizaña son muy similares y, queridos hermanos, hay enseñanzas, doctrinas erróneas, que son herejías, que parecen muy cristianas, muy bíblicas y no lo son. Y querido hermano, usted tiene que tener mucho cuidado. Como pastores, como iglesia, le estamos advirtiendo hoy día. No todo lo que brilla es oro. No todos los que hablan en el nombre de Cristo quiere decir que son cristianos, y aquellos que enseñan acerca o toman la Biblia están enseñando correctamente hoy día. Hay que tener mucho cuidado, y usted tenga mucho cuidado con lo que ve en las redes sociales, con lo que conversa con otras personas. ¿Cómo usted va a poder identificar, como decimos en buen chileno, cuando alguien le está vendiendo la pomada?
Es decir, cuando le están dando un cuento, cuando le están echando un cuento, cuando le están hablando algo para engañarle algo que es erróneo. ¿Cómo usted y yo podemos identificar una falsa enseñanza, una doctrina errada, una herejía? La mejor forma para identificar una enseñanza acerca de Dios, de la iglesia y de la Biblia errónea, la mejor forma para identificar, queridos hermanos, es que usted y yo conozcamos la Biblia. Si usted y yo no la conocemos bien, vamos a ser candidatos, pero perfectos para el engaño. Queridos hermanos, hoy día, y no hablo solamente de vida real, ¿cuántas iglesias, cuántas personas en la iglesia hoy día no están leyendo la Biblia en la semana? ¿Cuántos cristianos hoy día no están tomando una Biblia, sino solamente el día domingo a veces para ir a la iglesia? De esta manera, cualquier persona que venga con una buena palabra, labia, conversación, como hicimos aquí en Chile también, hablamiento, nos va a llevar por corrientes de doctrinas que vamos a seguir como un barquito, sigue la corriente, pensando de que, oye, esto es interesante, pero son doctrinas y enseñanzas erróneas. ¿Cómo identificar cuando alguien nos está llevando por un mal camino con una enseñanza que no proviene de Dios? La única forma es que usted conozca su Biblia, que conozcamos la palabra de Dios. Y por eso es tan importante para nosotros en vida real que usted conozca su Biblia, que usted vaya a una casa de fe. Nosotros tratamos cada domingo, en algunos minutos, poder exponer la palabra de Dios de la mejor manera, que usted esté preparado. Pero el día domingo, querido hermano, no es suficiente. No es suficiente por algunos minutos. Debemos leer la palabra de Dios cada día. Debemos juntarnos con otros hermanos para estudiar, leer, orar y buscar en la palabra de Dios. Si alguno enseña otra cosa, le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, recordar que lo dejó en Éfeso, en esta iglesia, para que Timoteo cuidara la iglesia, la organizara bien, y recordar cuando nosotros llegamos a Primera de Timoteo, de que Pablo tuvo esta necesidad de dejar a Timoteo en Éfeso por causa de aquellos que estaban enseñando cosas erróneas, por falsos maestros, por falsos profetas que estaban dañando la iglesia, estaban dañando esta comunidad relativamente nueva. Por eso Pablo, aunque no podía estar ahí, él dejó a alguien que trabajaba con él, Timoteo. Timoteo conocía, sabía quién era Pablo. Timoteo sabía cuáles eran y lo que Pablo enseñaba. Nosotros sabemos que Pablo era apóstol del Señor y él no enseñaba cualquier cosa. Y lo mismo que él recibió del Señor, Pablo se lo transmitía a Timoteo para que Timoteo pudiera enseñar a otros. Pablo a sus colaboradores le indicaban, encuentren personas idóneas que sean fieles para enseñar a otros, es decir, para que mantuvieran la enseñanza de Cristo, la sana enseñanza de la piedad de los apóstoles. Queridos hermanos, no se trata de que para que una iglesia sea atractiva tenemos que venir con una enseñanza nueva, con una revelación nueva. Nuestra preocupación en vida real, iglesia cristiana, no es que usted cada domingo se encuentre con algo nuevo, una revelación del pastor, los pastores aquí, algo espectacular que le destape los cerebros a usted. No, lo que nosotros buscamos es solamente poner nuestra mirada en el pasado. Es mirar con nuestros ojos a la Biblia, lo que enseñó el Señor Jesús, lo que enseñaron los apóstoles, y eso es lo que queremos entregarle a usted. Nuestro deseo no es venir con cosas nuevas, extravagantes y atrayentes para la gente. Lo que único queremos es venir es con las buenas noticias que son para algunos antiguas y viejas, pero son estas buenas noticias que cambian vidas, cambian corazones, y es el mensaje de Dios. Dios no cambia y su mensaje no cambia. Y Él lo dejó claro. Él dijo, mi palabra no se va a cumplir, ni una jota, ni una tilde. Va a pasar. Todo está aquí. Queridos hermanos, si alguno enseña otra cosa. ¿Por qué Pablo escribió esto? Porque habían algunos que estaban enseñando otras cosas distintas a lo que él enseñó. Recordar que Pablo estuvo en la ciudad de Éfeso. Él fue misionero que comenzó también la iglesia en Éfeso.
La historia, los especialistas dicen que él estuvo entre 2-3 años en Éfeso enseñando, casa por casa, predicando en las sinagogas, el consejo de Dios, la palabra de Dios. Él tenía autoridad para decir, si alguno enseña otra cosa y no se adhiere a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está cegado. Él tenía toda la autoridad para escribirle esto a Timoteo. Timoteo estaba de parte de Pablo ahí. Y Timoteo tenía la misión de transmitirle estas palabras a la congregación. El apóstol Pablo dijo esto: si alguno enseña otra cosa. Nosotros sabemos que Pablo tenía una carga por las iglesias. Él como apóstol, como líder del Señor, tenía una gran carga por la gente. Y su gran carga, la gran carga que tenía, que las iglesias estuvieran bien, caminando de acuerdo a las enseñanzas de Dios, a la palabra de Dios, la sana doctrina, como algunos dicen. Era su gran preocupación. Pero nadie está preocupado si no ve el peligro. Pablo estaba preocupado porque él vivió el peligro, porque él vio el peligro, porque a él le tocó también en muchas ocasiones frenar a falsos maestros y personas que estaban enseñando cosas que no estaban de acuerdo a la voluntad, especialmente aquellos que eran de la circuncisión. Pablo tuvo que ponerse firme con ellos y enfrentarlos y debatir con ellos, impidiendo que la enseñanza de ellos pudieran entorpecer a la iglesia y desviar a los nuevos hermanos en Cristo. Pablo advierte aquí, y Dios nos advierte, cuidado con doctrinas diferentes. Doctrinas diferentes. A veces yo converso con distintas personas, hermano, y cuando alguien me dice, es que estoy buscando una iglesia que me guste, me hace pensar mucho eso, ¿ya? Porque en verdad hay muchas iglesias, y hay muchas iglesias para distintos tipos de gustos, ¿cierto? Hay iglesias que son más visuales, para aquellos que son más visuales, con luces, con multimedia, con todo eso. Hay iglesias que son más simples, para aquellos que no, las luces y el sonido, eso me molesta. Hay iglesias para todo tipo y día. Si vamos a una iglesia, no me gustó esta iglesia, intentamos con otra iglesia para ver si me gusta, no me gustó, vamos a otra iglesia. Y a veces, queridos hermanos, en una misma cuadra encontramos 2, 3, hasta 4 iglesias en una misma cuadra. A veces hay competencia entre iglesias. Y pensamos que con un letrero más grande la gente va a entrar a nuestro lugar antes que a la iglesia que está al lado de nuestro. Pero queridos hermanos, no importa el letrero que pongamos, no importa las instalaciones que tengamos, si no estamos enseñando lo correcto. Todo eso es cizaña. No tiene nada de fruto. Y no viene del Señor. Doctrinas diferentes hoy día, como el Islam. Hay personas que piensan que la enseñanza del Islam, los musulmanes, el Corán, es algo muy similar a la Biblia, que ellos también son cristianos, nosotros somos cristianos y a veces algunos cristianos son más hospedadores de los musulmanes y no se dan cuenta muchos que los musulmanes, algunos de ellos solamente están esperando la oportunidad para imponerte lo que ellos creen. Doctrinas como el culto a la muerte. El culto a la muerte en México. Es algo tremendo en México. El culto a la muerte. En los carnavales, aquellos que están en los carteles de droga. Y aún así, gente, es parte de la cultura de México el culto a la muerte. Hay un dibujo animado, una película que salió hace poco, mexicana, que uno dice, ¡ay, qué linda ¿cómo es? Coco, ¿cierto? Una película bien bonita, cantan bonito, ¿cierto? Pero eso está muy mezclado con lo que es el culto a la muerte. Claro, para nosotros es inofensivo porque no somos mexicanos, pero un mexicano allá en México va a entender muy bien todas las imágenes y señales, ideas que hay en esa película en cuanto al culto de la muerte. Hay un culto también y una secta por ahí que se llama Dios Madre. No sé si han escuchado Dios Madre. Hemos encontrado personas en las plazas, en la plaza de Melipilla, enseñando acerca de que que Dios es madre. Bueno, esta secta viene de Corea. De Corea no solamente viene el K-pop,
sino que de Corea también vienen algunas cosas muy raras como enseñanzas y sectas. Una secta que nació allá, Dios Madre. Yo estoy mencionando solamente por razones de tiempo. En el futuro podemos hablar y vamos a hablar más acerca de estas sectas para entenderlas. Hay una nueva secta que está agarrando mucha potencia hoy en día que se llama raíces hebreas o raíces judaicas. No sé si usted ha escuchado acerca de esto. Parece algo muy cristiano, muy de la palabra del Señor, pero queridos hermanos, era algo muy similar a lo que Pablo tenía que pelear y frenar en su tiempo. Raíces hebreas hoy día, hay mucha gente que está saliendo, está siendo confundida en iglesias cristianas sobre este movimiento de las raíces hebreas. Mucho cuidado, hermanos. El Código Da Vinci no es una secta, pero es un libro, ¿sí? ¿Alguien ha leído aquí el Código Da Vinci para echarlo inmediatamente acá, no? Código Da Vinci es unas películas que aparecieron, están fundadas en unos libros que tratan temas acerca de la religión, del cristianismo, de Dios, de Cristo. Cristo estaba casado, se casó, nunca murió. Cristo tuvo descendencia. Esto era ¿cómo era el cáliz? Algo así. El Santo Grial, ¿cierto? Y Da Vinci, sí, yo sé que la vio. ¿Cierto? El artista Da Vinci, muestran la escena de la Santa Cena, que si usted junta una imagen aparece una mujer, ¿cierto? Y por ahí también, si usted mueve un poquito aparece un bebé también en la Santa Cena, en esa imagen. Mucha gente ha creído eso en especulaciones y en teorías. La nueva era, ¿han escuchado de la nueva era? Es algo muy sutil la nueva era. Y yo quiero decirles, características de la nueva era están entrando a las iglesias. Hay predicadores que están mezclando el evangelio, la palabra de Dios, con principios y ideas de la nueva era. Y ni siquiera algunos se dan cuenta de esto. La nueva era tiene que ver con una religión, una cosmovisión. Son ideas religiosas metafísicas que buscan que el ser humano, que la persona pueda progresar en cierta manera. Tiene que ver mucho que todo ronda en torno a uno y que en verdad tú puedes llegar hasta creer que tú puedes llegar a ser Dios. La nueva era tiene muchas características y uno puede decir, pero eso ¿cómo puede parecer? ¿Cómo puede entrar a la iglesia? Bueno, busque algunos videos de algunas iglesias que están enseñando cosas muy similares a esto. El mormonismo, los mormones, es una secta. Algunos piensan que son cristianos, no son cristianos, son una secta. El tema es que ellos se presentan como cristianos. Pero cuando usted va conociendo lo que ellos creen, lo que ellos enseñan, lo que ellos tienen, se va a dar cuenta que no tienen nada que ver con el cristianismo. El libro del Mormón no tiene nada que ver con el cristianismo ni su profeta. A veces caminamos por Melipilla y mi hija menor se ha fijado en las misioneras. ¿Se los comenté alguna vez? Y a veces íbamos en el auto y nos dice, ¡oye papá, mira, ahí van las misioneras lindas! Dice, porque van dos norteamericanas que son mormonas caminando. Y yo le digo, sí, están bonitas las misioneras. Mi papá, cuidado. No, tú no puedes mirar. ¿Ya? Y yo la bromeo de esa manera, ella es muy celosa. Pero a veces vemos los misioneros mormones que van caminando, como decimos los que somos más viejos, caminan más que Kung Fu, algunos nomás van a entender eso, caminan para allá, caminan para acá, caminan más que el pastor. Yo me siento tan avergonzado cuando los veo caminando. Bueno, antes yo caminaba harto, ahora no tanto. Pero ellos caminan de una manera, y yo le decía el otro día a Adriana, ¿sabes qué, Adriana? Me da tanta pena ellos. Me da tanta pena, yo decía mientras íbamos en la ciudad caminando, me da tanta pena verlos, no porque caminan tanto, sino porque no los pescan. Que no los pescan, uno siempre los ve caminando solo y hay tan pocas personas que a veces se atreven a tal vez recibirlo, hablar e ir a la iglesia mormona, por lo menos acá en Chile. Los testigos de Jehová también es una secta.
Y yo quiero dejar bien claro esto. Esto que estoy indicando no tiene nada que ver con las personas. No es un ataque personal, es un ataque con las ideas, con lo que se enseña. Lamentablemente los testigos de Jehová, ellos dicen que nosotros tenemos la Biblia corrupta, corrompida. Y de esa manera enseñan y entran a la gente. Y usted sabe, ellos golpean insistentemente nuestras puertas, se presentan con una sonrisa muy amable. Y si usted conversa con ellos, ellos también le van a decir que son cristianos. Pero ellos no creen que Cristo es Dios hecho hombre. Y eso es una creencia fundamental, histórica, ortodoxa, bíblica, que una verdadera iglesia cristiana sostiene. Los testigos de Jehová, las sanas palabras. ¿Cómo nosotros podemos identificar sanas palabras que alguien está enseñando correctamente bien? Queridos hermanos, muchas veces nuestra costumbre en la iglesia es leer la Biblia cuando la leemos, pero muy poco nos ponemos a pensar en lo que leemos. Y es por eso que muchas veces hasta nosotros cometemos errores en nuestra lectura bíblica. Hoy día, y eso es un estudio que no tan solo está en Sudamérica, sino en otros países también en Norteamérica, que la comprensión lectora de la gente es muy pobre, es muy pobre. Chile es uno de los países donde más libros una persona lee en el año, pero la comprensión lectora es muy pobre. Imagínense, si nos cuesta entender lo que leemos, ¿qué será de nosotros con la Biblia? Es por eso que es muy importante que los que predicamos y enseñamos en la iglesia estemos muy preparados para enseñar correctamente. Para leer, entender y enseñar bien la Biblia es muy importante conocer lo que es la hermenéutica. ¿Alguien ha escuchado esta palabra hermenéutica antes? ¿Alguien nunca en su vida había escuchado esta palabra hermenéutica? ¿Cierto? Es una palabra bien rara, pero la hermenéutica tiene que ver con la disciplina, ciencia o arte que entrega principios y herramientas para interpretar bien la hermenéutica bíblica, la Biblia. Imagínense, si usted ni siquiera tal vez había escuchado de esta palabra hermenéutica, ¿será que entonces usted tiene herramientas, principios para saber cómo interpretar bien la Biblia? Por eso es que nosotros tratamos de que usted pueda conocer y saber cómo leer e interpretar correctamente la Biblia. Y ustedes han escuchado de mí muchas veces, sin saber que esto es hermenéutica, que hay un principio pero fundamental para interpretar y entender bien la Biblia. Un versículo se entiende y se interpreta por el contexto. Siempre el pastor Darío habla del contexto, porque muchas personas, y esto es una práctica común, nos fijamos en un versículo y ponemos nuestra mirada en un versículo y hacemos teología de un versículo y no ponemos atención a que ese versículo de la Biblia está conectado con lo que está antes o después, a lo cual se le llama contexto. El contexto explica el texto. Queridos hermanos, este es un principio básico, pero muchas veces nosotros en la iglesia cometemos el error de fijarnos solamente en un versículo y sacar de ahí teología, una interpretación. Para que nosotros podamos tener enseñanzas correctas, sanas palabras, como dice Pablo, tenemos que conocer estos principios de hermenéuticas para hacer una correcta interpretación que algunos llaman exégesis. El pastor hoy día está hablando de palabras elevadas. Él sabe mucho, parece. Hermenéutica y exégesis. ¿Qué es eso, pastor? Nunca lo había escuchado yo. Exégesis es una correcta interpretación de la Biblia. Así como hay una correcta interpretación de la Biblia, hay una incorrecta interpretación de la Biblia que se le llama eisegesis. Eso es mal interpretar una escritura. Queridos hermanos, ¿saben qué? Usted va a decir, al pastor con sus cosas técnicas de universidad o lo que sea. Pero a mí me ha tocado corregir mucho. Y me ha tocado a veces tener conversaciones y discusiones. A veces con hermanos que porfían por una interpretación de un texto que está equivocado. ¿Cómo nosotros le hacemos entender? Si no conocen lo que son estos principios de interpretación y de una correcta interpretación. Por eso, queridos hermanos, es importante prepárese, vaya a las casas de fe. Ponga atención a las prédicas, si es posible también participe en nuestro instituto o en cualquier instituto bíblico, prepárese para que no lo engañen. Las enseñanzas del Señor Jesús
Y la doctrina conforme a la piedad, dice el apóstol Pablo, es algo que nosotros no debemos perder de vista. Cuando entran o cuando nosotros tenemos contacto con falsas enseñanzas, enseñanzas erróneas, personas que nos guían en enseñanzas que no tienen que ver con Cristo y la Biblia, nos vamos a encontrar con estos frutos. Dice la Escritura en el versículo 4 que aquellos que enseñan otras cosas están cegados. Tienen una ceguera, no pueden ver. Aquellas personas que están cegadas, como dice aquí, por el orgullo. Dice que están envanecidos. Son personas que a veces están enceguecidas y envanecidas de que ellos saben mucho, pero cuando usted conversa con ellos acerca de cosas muy básicas de la interpretación bíblica, se va a dar cuenta de que no saben mucho. A veces me ha tocado conversar con personas, es que yo llevo 20, 30, 15 años en la iglesia y como si eso nos diera la autoridad o la preparación para interpretar bien un texto bíblico. Y a veces el orgullo, queridos hermanos, impide tal vez pensar o analizar de que tal vez yo estoy equivocado. El orgullo impide que yo esté tan envanecido, ¿no? Que yo tengo la verdad, e impide que yo analice hasta mis propias ideas y lo que creo objetivamente. Eso es un fruto de aquellos que enseñan erróneamente el orgullo y el envanecimiento de creer, no, si yo estoy en lo correcto, yo sé de lo que hablo. El segundo fruto, dice Pablo, no saben nada, nada entienden. ¿Le ha tocado a usted conversar con personas que creen que saben de un tema, pero en verdad no saben? Tal vez usted es experto en un tema, usted estudió en eso, tal vez tiene una especialización y le toca hablar con personas que le dan consejos a usted acerca del tema donde usted es experto. Le ha tocado y a veces usted mismo dice, no es así como lo está diciendo. Amablemente trata de decir, no es así, pero le porfía, no, tú estás equivocado, yo estoy en lo correcto. Queridos hermanos, a veces nosotros pensamos que sabemos mucho. A veces, es verdad, hay un teólogo por ahí que dijo, un líder cristiano, todos los cristianos somos teólogos. Todos los cristianos somos teólogos. Todos hablamos de teología en algún momento, alguna idea acerca de Dios. El tema es que hay buenos teólogos y malos teólogos. Pero a veces pensamos que somos los super teólogos de la congregación. Eso es lamentablemente un fruto de aquellos que enseñan cosas erradas. Dice también Pablo aquí que cómo identificar qué es lo que trae la falsa enseñanza. Dice, tienen un interés por la controversia, las discusiones, provocando un mal ambiente. ¿Ha conocido hermanitos que son controversiales? Siempre traen como enseñanza. Pastor, mire esta pregunta. ¿Se han fijado en los fariseos cuando venían con Jesús? Que siempre ellos traían preguntas para aprender, porque ellos querían aprender, ¿cierto? Ellos siempre venían a Jesús para aprender, los fariseos, ¿cierto? No, no es así. Ellos le traían preguntas capciosas a Jesús para ver lo que enseñaba y si se equivocaba. Y de esta manera descalificar a Jesús delante de la gente. Aquellos que enseñan erróneamente son personas que muchas veces están metidos en controversia, que buscan discusiones y peleas. Pablo dice a través de palabras, provocan un mal ambiente en la comunidad. Dice que todo esto, las malas enseñanzas, ¿cómo identificar si una iglesia tiene buena enseñanza o mala enseñanza? Pablo dice que donde hay malas enseñanzas nacen envidias, pleitos, calumnias, sospechas, altercados continuos. ¿Será que donde hay una sana enseñanza estarán presentes estas cosas? Bueno, donde hay personas van a estar presentes estas cosas. Los seres humanos somos así. Pero donde hay una correcta enseñanza, la correcta enseñanza va a rechazar prácticas como estas. Mientras mentes corruptas que no saben de la verdad. Yo cuando era joven, y con esto voy terminando, hermanos, estaba creciendo en mi vida cristiana y me acuerdo que en la iglesia donde yo comencé a seguir al Señor Jesús, una vez nos invitaron a visitar un grupo que el líder en ese momento no me explicó mucho de qué grupo era, él solamente dio algunas características que eran algo diferentes. Y cuando llegamos a ese grupo, yo tenía que dar una enseñanza. Y yo era jovencito, tenía que dar una enseñanza.
Y cuando comenzaba a dar la enseñanza, como a veces me gusta a mí, comencé a veces preguntarle a algunos hermanos su opinión, qué pensaban. Y algo que me llamó la atención, que cuando le preguntaba a alguna mujer, la mujer no me contestaba y se quedaba callada. Yo pensé que tal vez no le estoy cayendo bien, como vengo de otra iglesia, tal vez puede ser que tiene algo de rechazo. Le preguntaba a otra mujer y tampoco me contestaba. Y a otra mujer y no me contestaba cuando me di cuenta de que aquí había algo como raro. Bueno, a mitad de camino me di cuenta que estábamos con un grupo que se llama, o le llaman los Solo Jesús. No sé si usted ha conocido a los Solo Jesús. También se les llama unitarios. Bueno, este grupo impedía a las mujeres hablar, emitir cualquier sonido en sus reuniones. A mitad de camino me enteré. Después, claro, me contaron, debieron haberme contado al principio, que esta era una secta, los Solo Jesús, los unitarios que no creen en la Trinidad, que Dios es uno, que es solamente uno, pero existen tres personas como creemos en el cristianismo y la Biblia lo indica. Queridos hermanos, me encontré con personas con una mente cerrada, obtusa, imposible de tener una conversación abierta y amigable. Miran la piedad como fuente de ganancia. ¿Cómo conocer dónde no se está enseñando bien, hermano? Cuando la piedad es una fuente de ganancia. Hay personas que lamentablemente en iglesias, van a iglesias y tratan de ir de iglesia en iglesia para obtener ganancia. Puede ser que no les va bien, pero saben que en una iglesia pueden tal vez alcanzar algo. Queridos hermanos, el evangelio no es un negocio. Una iglesia no es un negocio. Venimos para buscar a Dios. Pero lamentablemente se está enseñando a algunas iglesias que las iglesias son negocio y los pastores somos gerentes. Y eso está muy alejado de la Escritura. Quiero pedirle que se ponga en pie. Vamos a orar para terminar.